Retomamos la presentación de los estudiantes de octavo en la Casa Abierta, periodo lectivo 2020-2021, modalidad virtual. Acabamos de escuchar varias recomendaciones para mantener un buen estado físico en esta época de pandemia, ¿verdad? A continuación, el área de computación nos explicará acerca de la importancia de la tecnología en época de COVID, puesto que nuestra nueva normalidad depende mucho del uso de equipos electrónicos, conectividad y las telecomunicaciones. Okay, vamos a escuchar la intervención de los compañeros de octavo en el área de computación. Denme un segundo, por favor, para que ellos puedan hacer su participación. Ok. Comenzamos, Raúl. ¿Listos? Buenos días, estimados docentes y compañeros. Nosotros les presentamos a la materia de computación en octavo grado y nuestro tema a desarrollar es la importancia de la tecnología en época de pandemia. Los integrantes del grupo son Yaya López, Estefano Carvajal, el que está hablando, yo, Raúl López. Lo importante es destacar la manera en que todas las personas se van viniendo adaptando en su forma de trabajar y el 2020 será recordado como el año en el que cambió la trayectoria del comercio electrónico, de la telemedicina, de la educación virtual y del trabajo a distancia, todo para procurar la salud de todos. Hoy en día somos de conferencias por audio y video, del comercio electrónico, de aplicaciones como inteligencia artificial, de robots o drones de operaciones de entrega y sensores y tecnología de monitoreo de salud para protegernos. Reflexión. Todos por primera vez hemos sentido el impacto de una pandemia que nos hizo cambiar rápidamente varios de nuestros hábitos y adaptarnos a un estilo de vida que está en constante cambio. A continuación, mi compañera. ¿En qué radica su importancia? Definitivamente la tecnología ha desempeñado un papel importantísimo hasta ahora en la tarea de intentar superar varios de estos retos. En particular, el uso de las tecnologías disponibles nos han ayudado en diversas formas. Por ejemplo, a mantenernos informados, porque nos permite a tener acceso a cualquier medio digital. Hacer compras online, en esta época ha surgido mucho lo que es el emprendimiento. Dar continuidad con nuestras tareas, que son las clases virtuales, a mantener contacto con nuestros seres queridos y el teletrabajo. El uso de las tecnologías y de las telecomunicaciones han mostrado lo valiosas que son en la monitorización de la información, su difusión a través de los medios, en el Internet, en la telefonía, en el aislamiento y sobre todo en el trabajo interrumpido a los 365 días del año, como viéndose desde ya en medios imprescindibles para todos los ciudadanos, que debemos combatir el virus cumpliendo las restricciones y aplicando estrategias planteadas por nuestro bien y el de los demás. A continuación, mi compañero Estefano Carvajal va a seguir la exposición. Principales enfoques. Ámbito educativo. Durante la pandemia, miles de escuelas, docentes y estudiantes de todo el mundo han tenido que pasar prácticamente día y noche a la enseñanza y aprendizaje a distancia a través de las clases virtuales. Por ello, en un esfuerzo titánico, se ha implementado estrategias de educación virtual en un corto tiempo. Ámbito de teletrabajo.
La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ha generado en muchas empresas la necesidad de implantar el modelo de teletrabajo para poder continuar con su actividad. Es decir, que mediante tecnologías de la información y comunicación, el teletrabajo se lo realiza desde casa bajo la modalidad de teletrabajo. Existen ventajas y desventajas. Una ventaja es de que ahorro de costo y espacio para la empresa, y una desventaja es menor identificación del trabajador en la empresa. A continuación, Dasha López. Salud. Dentro de las aplicaciones tecnológicas debemos resaltar el repunte que tendrá el uso de la inteligencia artificial como principal medio de análisis de información mediante estudios de patrones, así como evitar una acelerada propagación del virus. Las tecnologías de Machine Learning o aprendizaje automático son el principal motor de la inteligencia artificial. Esencialmente, estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de datos para detectar patrones en los mismos y de esa manera ser capaces de utilizar dichos datos para predecir resultados futuros y extraer conclusiones valiosas sobre el COVID. La combinación de IA con otras tecnologías han permitido rastrear y detectar posibles portadores del virus. El uso de gafas inteligentes con capacidad incorporadas de IA han permitido detectar personas con fiebre en grandes aglomeraciones de gente. También podemos mencionar que algunos países utilizan drones y robots para llevar a cabo entregas o pulverizar desinfectantes en zonas públicas sin necesidad de intervención directa de humanos. Se están utilizando robots en proceso de toma de temperatura y detención de síntomas de COVID-19 en personas, así como para dispensar espumas y geles desinfectantes. Además, se están utilizando robots para servir comida y medicinas en pacientes y para desinfectar habitaciones, minimizando el contacto con el personal humano. Gracias. Ok, esta ha sido la intervención del grupo de computación. Felicitaciones a los 4 compañeros que han hecho su intervención. A continuación, vamos a hablar de que este año 2020 será muy recordado por todos, ¿verdad? Debido al impacto que ha generado esta pandemia. Es por ello que conoceremos un poco más acerca de las epidemias en la historia del Ecuador desde el siglo XIX hasta la era digital, en la cual van a hacer su participación los siguientes estudiantes: Isabel Navarrete, Kevin Reyes, Luis Besilla y Angie Vera. Adelante, por favor. Buenos días, autoridad de la Unidad Educativa Olimpia. Estimados profesores, compañeros todos. Mi grupo va a tratar el tema de epidemias de la historia del Ecuador desde el siglo XIX hasta la era digital. Los integrantes de mi grupo son Luis Besilla, Isabel Navarrete, Gigi Vera y quien les habla. La pandemia del coronavirus COVID-19 ha tomado muchas vidas a nivel nacional y mundial. La historia ecuatoriana está llena de capítulos ligados a epidemias, incluso antes de que se llamara Ecuador, en tiempos de la colonia. Esto es un recuento de algunos de los sucesos más fuertes en temas de salud pública. Epidemias de la historia del Ecuador desde el siglo XIX hasta la era digital. Así es. La viruela. La viruela es una enfermedad capaz de desfigurar y a menudo mortal, que se ha afectado a los seres humanos por miles de años. La viruela por incidencia se erradicó en el mundo en 1980, como resultado de la campaña de vacunación a nivel global sin precedentes. Este virus que aterrorizó al mundo entero durante miles de años mataba a 1/3 de los contagiados, pacientes con viruela gravemente afectados en la cara.
Solo en el siglo XX se estima que 300 millones de personas murieron de viruela. Inicialmente llegó el 13 de diciembre de 1918 a Guayaquil sin hacer. 3 días después, a través de los soldados del batallón Marañón, el mal se sintió en Quito. Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace 3000 años. Las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, que murió en 1157 a.C. Sus restos momificados muestran marcas de viruela en su piel. (1842-1843) la fiebre amarilla. La fiebre amarilla o el vómito negro, como se lo bautizó popularmente, fue para los españoles una enfermedad nueva, terrible, mortal, que diezmó a las tropas y frenó el desarrollo económico y social de estas tierras del mundo, por lo menos un prolongado lapso de tiempo. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se contagia a los seres humanos, así como entre algunos tipos de primates y algunos humanos, a través de la picadura de un mosquito infectado. Al virus se le llama simplemente virus de la fiebre amarilla, nombrado así por la ictericia afectada de algunos pacientes. Según la investigación, la fiebre amarilla en 1842 de Alberto Cordero Aroca, en esa época la provincia tenía una población de 20.000 habitantes. Entre septiembre de ese año y febrero de 1843. Se reportan 8.500 casos y 1.951 personas fallecidas por la furiosa enfermedad. ¿Cómo se originó la fiebre amarilla? La fiebre amarilla es causada por un virus que transmite la picadura de un mosquito, donde podemos contraer esa enfermedad si nos pica un mosquito con ese virus. (1918) Gripe española. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A del subtipo H1N1. En Ecuador, a diferencia de otros virus, esta afectaba básicamente a niños y ancianos. Muchos de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, entre 20 y 40 años. La mayoría de personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. En el verano de 1920, el virus desapareció tal como había llegado. 1990, emergencia sanitaria. El 29 de octubre de 1990, ante la acumulación de basura en la ciudad de Guayaquil, el gobierno de Rodrigo Borja decreta el estado de emergencia sanitaria para la ciudad. El Ministerio de Finanzas, ingeniero Jorge Gallardo, entregó al gobernador del Guayas, doctor Osvaldo Molestina, la suma de 500 millones de sucres para cubrir los trabajos iniciales que se realizarán en Guayaquil para enfrentar la emergencia sanitaria. 1991. Cólera. ¿Qué es el cólera? El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados por el bacilo Vibrio cholerae. El 13 de febrero de 1991, el presidente de la República, Dr. Rodrigo Borja, expidió el decreto ejecutivo declarando un estado de emergencia sanitaria a las provincias de El Oro y Loja, a fin de evitar la propagación y erradicar el peligro del cólera, que se ha presentado en el norte de Perú y sur de Ecuador. (1995) Dengue hemorrágico. ¿Qué es el dengue hemorrágico? El dengue hemorrágico es una complicación a veces mortal del dengue, que se caracteriza por fiebre alta y tendencia a la hemorragia. Al cabo de unos días de fiebre, el paciente puede llegar a una insuficiencia circulatoria. El fallecimiento puede ocurrir entre las 12 y 24 horas si no tiene una atención médica necesaria. El 18 de enero de 1995, el presidente de la República, Sixto Durán Ballén, decretó el estado de emergencia sanitaria en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro, para prevenir y erradicar la propagación del Aedes aegypti, vector del dengue.
2002. Dengue y paludismo. ¿Qué es el dengue y paludismo? El dengue es una infección vírica causada por la picadura infectiva de los mosquitos hembras del género Aedes aegypti. Hay 4 serotipos del dengue. Los síntomas aparecen de 3 a 14 días después de la picadura infectiva. El dengue puede afectar a lactantes, niños pequeños y adultos. En cambio, el paludismo es causado por un protozoario de parásito del género denominado Plasmodium, que se transmite a través de la picadura infectiva de los mosquitos. En el organismo humano, los parásitos se multiplican en el hígado y después afectan a los glóbulos rojos. El 18 de marzo de 2002 se decreta la emergencia sanitaria ante el incremento del dengue y el paludismo, transmitido por mosquitos, y que afectan principalmente a las provincias de la costa y Amazonía. Para la emergencia se destinaron $2 millones para las compras de insumos, fumigaciones y campañas de educación, en las que participan conscriptos y estudiantes de ciclo diversificado. H1N1. En 2009, una cepa de gripe porcina llamada H1N1 infectó a varias personas alrededor del mundo. El virus es contagioso y puede transmitirse rápidamente de persona a persona. Los síntomas de la gripe porcina son similares a los síntomas de la gripe común. Incluyen fiebre, tos, picazón de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. En el país se contabilizaron más de 2.000 casos y las autoridades de salud reportan 129 fallecidos. La señora ministra de Salud solicitó a la comunidad extremar las medidas higiénicas y la prevención de la influenza. Las personas que están con gripe deben abstenerse de asistir a escuelas, oficinas y eventos públicos hasta que desaparezcan sus síntomas, expresó la ministra en una rueda de prensa. Se suspendieron las clases en 4 colegios de la ciudad de Guayaquil como medida preventiva. Los estudiantes del aula, con los casos confirmados, se mantendrán en aislamiento domiciliario y se hará el seguimiento epidemiológico. COVID-19. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes del brote de Wuhan en China, en diciembre de 2019. Por similitud con otros coronavirus conocidos, se piensa que el nuevo coronavirus se transmite principalmente por la vía respiratoria y por el contacto directo con las secreciones infectadas. El 29 de febrero de 2020 se reporta el primer caso importado por una mujer que llegó desde España. Los más vulnerables son los más afectados, especialmente nuestros ancianos y personas con enfermedades persistentes, también quienes no tienen acceso a una atención sanitaria estable y quienes viven en la pobreza o en condiciones precarias. Las consecuencias sociales y económicas de la combinación de la pandemia y la realización de las economías se repercutirán en la mayoría de nosotros durante algunos meses. Ok, esa ha sido la brillante participación en el área de sociales, donde nos han invitado a recordar o incluso a muchos conocer pandemias que en nuestra época no la vivimos, ¿verdad? Pero quizás la de este año 2020 sea la más recordada por cada uno de nosotros, ¿no? Finalmente, para cerrar nuestra participación de Casa Abierta, si nosotros hablamos de información relevante acerca del virus, se necesita saber un poco más en el área de ciencias naturales. Es por eso que los estudiantes nos expondrán sobre los impactos climáticos en época de pandemia. Adelante, por favor. Buenos días, estimados docentes y compañeros. Representamos el área de Ciencias Naturales y preparamos el siguiente tema: impactos climáticos en época de pandemia. La pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en la emisión de CO2 en la que se tenga registro en la historia. Ninguna guerra, ninguna recesión, ninguna otra pandemia ha tenido un impacto tan dramático en las emisiones de CO2 durante el último siglo como lo ha logrado el COVID-19 en pocos meses. Hay menos aviones en los cielos y menos autos en las vías. El consumo de energía ha bajado. La NASA ha detectado desde el espacio la disminución de gases contaminantes en la atmósfera y ante la ausencia de humanos, los animales recuperan su espacio. Impacto climático en época de pandemia.
Un registro histórico. Un respiro histórico. Así ocurrió durante la epidemia de gripe española, la Gran Depresión y el fin de la Segunda Guerra Mundial. La caída más fuerte la ha causado el coronavirus en muy pocos meses. Impactos climáticos en Ecuador en tiempos de pandemia. Algunos de los contaminantes se han reducido hasta un 70%. En Quito hay estaciones que monitorean en tiempo real la condición del aire. La Secretaría de Ambiente del municipio tiene 9 estaciones automáticas en la red de monitoreo atmosférico que registran datos las 24 horas del día. Así pueden determinar cómo cambia la calidad del aire dependiendo de la época del año, las condiciones ambientales de la ciudad y la hora del día. E incluso sirve para determinar cómo las condiciones sociales y culturales de una ciudad afectan su nivel de contaminación de aire. Desde el 2003 hasta ahora, 2021, estos equipos no habían registrado niveles tan bajos de la capital de la ciudad como los que se han registrado en la primera semana de cuarentena y el toque de queda por el COVID-19 que inició el lunes 16 de marzo del 2020. Los efectos de la contaminación. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la contaminación del aire causa aproximadamente 4.2 millones de muertes a cada año, asociada a derrames cerebrales, enfermedades cardíacas, cáncer al pulmón y enfermedades respiratorias crónicas. La OMS tiene como límite establecido que deben de llegar los contaminantes para que el aire se considere apropiado. Alrededor del 91% de la población vive en lugares donde el aire excede estos límites. El O3, el NO2 y el SO2 causan tos, dificultad para respirar y aumentan las enfermedades respiratorias como el asma, mientras que el CO entra al torrente sanguíneo y reduce la cantidad de oxígeno que llega a los órganos y a los tejidos del cuerpo. La exposición a este último gas puede generar más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Las cifras positivas. Uno de los valores que más ha bajado en Quito es el material particulado o pequeñas partículas que forman parte de la contaminación del aire. Usualmente las partículas provienen de las actividades industriales de los tubos de escape de los vehículos o de los incendios forestales, y hay una reducción considerable en el promedio diario de partículas. Según datos de la Secretaría de Ambiente de la capital del Ecuador, ha pasado de un promedio diario de entre 25 y 50 microgramos de materia particulado por cada metro cúbico del aire. Otra ciudad beneficiada. Quito no es la única ciudad en la que los contaminantes se han reducido y la única que realiza un monitoreo constante de su aire. En Cuenca, las restricciones de movilidad también han reducido los niveles de contaminación de los contaminantes. Así lo confirman los datos de la Universidad del Azuay UDA y de la empresa pública de movilidad EMU, que realiza un monitoreo automático segundo a segundo de la calidad del aire de Cuenca desde 2009. Cuenca y Guayaquil usualmente tienen un nivel de calidad de aire moderado y algunos días llega a niveles poco saludables. Sin embargo, se confirma que no se han visto valores tan bajos de gases contaminantes desde que comenzaron a monitorearlos en 2009. La pandemia es un suceso muy terrible, como ya sabemos, pero ha traído positivo, porque gracias a que las personas mantuvieron la cuarentena, el aire se pudo limpiar considerablemente por los bajos niveles de contaminación que se dieron en ese tiempo, que hasta se llegó a considerar el aire de las ciudades con más contaminantes como buenas. Las playas se cristalizaron y se vio un cambio considerable en ellas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por la participación también en el área de ciencias. Ecuador sin Límites es el nombre que se le ha dado a la casa abierta para que participen todos nuestros estudiantes. El día de hoy hemos hecho la presentación de los estudiantes de octavo y por lo cual quiero felicitarlos y asimismo agradecer a todos los asistentes y en especial a nuestros estimados estudiantes por su brillante participación en Casa Abierta 2020-2021, modalidad virtual.
Muchas gracias a todos y un aplauso, por favor. Gracias, millón gracias, por favor, gracias. Listo, con eso concluye la participación de los estudiantes de octavo. Muchas gracias por la asistencia, tanto de compañeros directivos, docentes y los estudiantes, así también como felicitar la intervención de los representantes que se han dado algo de tiempo para poder escuchar la participación de vuestros representados. Nos vemos en una siguiente exposición. Cuídense.